Imagina ser el primer testigo de Cristo en ofrecer la vida por la fe. Piensa en el valor de alguien que, frente a una multitud furiosa, elige proclamar la verdad de Cristo, incluso sabiendo que esto lo llevará a la muerte. Esta es la historia de San Esteban, el primer mártir de la Iglesia, cuya vida y muerte resuenan hasta hoy como un poderoso testimonio de fidelidad al Evangelio. Bienvenido al canal Camino de Santidad. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y que la Santísima Virgen María, junto con los santos ángeles y todos los santos de Dios, intercedan por nosotros en este camino de conocimiento e inspiración espiritual. Hoy profundizaremos en la historia de San Esteban, una figura central en los inicios del cristianismo, cuya vida nos enseña sobre valentía, amor al prójimo y la disposición de entregar todo por el reino de Dios. Esteban fue uno de los 7 primeros diáconos elegidos por los apóstoles para servir a la comunidad cristiana primitiva, como se describe en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 al 7. En ese tiempo, la iglesia crecía rápidamente y los apóstoles no podían atender todas las necesidades de los fieles, especialmente en la distribución de alimentos para las viudas y los necesitados. Por eso, decidieron elegir a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para ayudar en este ministerio. Entre ellos, Esteban se destacó, siendo descrito como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Su misión como diácono iba más allá del servicio material. Esteban también predicaba con valentía y realizaba obras extraordinarias, como se relata en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 10. Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Sin embargo, algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Esta sabiduría y elocuencia incomodaron profundamente a los líderes religiosos judíos, quienes comenzaron a conspirar contra él. Lo acusaron falsamente de blasfemia contra Dios y Moisés, llevándolo a juicio ante el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos. Durante el juicio, Esteban permaneció firme y lleno del Espíritu Santo, pronunció un discurso memorable, registrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. En él, repasó la historia de Israel, destacando cómo el pueblo resistió frecuentemente la voluntad de Dios y rechazó a sus profetas. Finalmente, acusó a sus oyentes de traicionar y asesinar al justo, refiriéndose a Jesucristo. Las palabras de Esteban provocaron una gran ira. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 54 al 56, se describe el momento. Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la derecha de Dios, y dijo: «Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Esta visión celestial fue el punto culminante para los miembros del Sanedrín. Llenos de ira, arrastraron a Esteban fuera de la ciudad y lo apedrearon. Incluso en sus últimos momentos, Esteban reflejó el amor de Cristo al orar por sus verdugos. Sus últimas palabras, registradas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 59 y 60, fueron: «Señor Jesús, recibe mi espíritu, y Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Con estas palabras, entregó su vida, convirtiéndose en el primer mártir de la Iglesia. ¿Quién era este hombre que, incluso frente a la muerte, permaneció fiel hasta el final? Para entender la grandeza de San Esteban, debemos reflexionar sobre el significado de ser un mártir. La palabra mártir proviene del griego martis, que significa testigo, y eso fue exactamente lo que Esteban hizo. Testificó la verdad de Cristo con su propia vida. Nos enseña que la fe verdadera exige valor y entrega total. La historia de San Esteban también nos desafía a pensar: ¿cómo estamos viviendo nuestro testimonio cristiano? ¿Estamos dispuestos a defender nuestra fe, incluso cuando enfrentamos críticas o persecuciones? ¿Hemos confiado en el Espíritu Santo para guiarnos en momentos de dificultad? Otro punto importante de su historia
es que durante su martirio estaba presente un joven llamado Saulo, quien consentía en su muerte. Este mismo Saulo, que más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, fue profundamente impactado por el testimonio de Esteban. Podemos decir que las semillas del Evangelio plantadas por Esteban germinaron en la conversión de Pablo, demostrando que la sangre de los mártires es realmente semilla de nuevos cristianos. San Esteban nos inspira a mirar al cielo en todo momento, especialmente en los más difíciles. Así como él, estamos llamados a fijar nuestros ojos en Cristo y confiar plenamente en su presencia en nuestras vidas. La historia de su vida es una invitación a renovar nuestra fe, buscar los sacramentos y vivir con valentía y esperanza. Mientras que el martirio de San Esteban marcó profundamente a la Iglesia naciente, también reveló verdades universales sobre el papel del sufrimiento en la vida cristiana. Desde los inicios, el cristianismo reconoció en el sacrificio voluntario una expresión suprema de amor a Dios y al prójimo. Su muerte no fue un acto aislado, sino un llamado para toda la Iglesia. San Esteban, al ser elegido diácono, asumió una misión que requería no solo competencia administrativa, sino también celo espiritual. Su testimonio como predicador y hacedor de milagros demuestra cómo Dios capacita a quienes responden a su llamado. Su vocación ilustra la dimensión misionera de la Iglesia, que no se limita a satisfacer las necesidades materiales, sino que también busca transformar corazones y mentes. No es casualidad que los relatos de su vida y muerte estén llenos de referencias a la acción del Espíritu Santo. Como se narra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 5, fue descrito como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esta plenitud espiritual no era solo un don personal, sino un testimonio visible para quienes lo rodeaban. A lo largo de su vida, y especialmente en su martirio, Esteban manifestó la presencia del Espíritu Santo de manera extraordinaria, dejándonos un ejemplo incomparable de fidelidad a Dios. Reflexionar sobre el martirio de San Esteban nos muestra que anticipó lo que sería una constante en la historia de la Iglesia: la persecución de los cristianos. Jesús ya había advertido a sus discípulos en Juan, capítulo 15, versículo 20. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Esteban fue el primero en experimentar esta realidad, pero no sería el último. Su muerte inauguró una larga tradición de mártires que a lo largo de los siglos han dado sus vidas por la fe en Cristo. El impacto de su muerte fue inmediato. No solo marcó profundamente a la comunidad cristiana primitiva, sino que también sembró las semillas de conversión en Saulo, quien más tarde se convertiría en San Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 1 al 3, describe cómo, tras la muerte de Esteban, se desató una gran persecución contra la Iglesia en Jerusalén. Sin embargo, en lugar de destruir la fe, esta persecución llevó a su expansión, ya que los cristianos, al ser dispersados, llevaron el Evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén. Esta dinámica de sufrimiento y crecimiento es una característica distintiva de la historia cristiana. Tertuliano, un escritor cristiano del siglo II, resumió esta realidad al afirmar: la sangre de los mártires es semilla de cristianos. La vida y muerte de San Esteban son un testimonio elocuente de esta verdad. No solo entregó su vida por amor a Cristo, sino que también allanó el camino para la misión universal de la Iglesia. Hoy, al recordar su historia, se nos invita a renovar nuestro compromiso con la fe. Así como San Esteban, estamos llamados a ser testigos valientes del Evangelio, incluso en medio de dificultades y persecuciones. Esto requiere de nosotros una confianza inquebrantable en Dios y una disposición para seguir los pasos de Cristo, sin importar el costo. Que el ejemplo de San Esteban nos inspire a vivir con fe y valentía, buscando siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas, y que, al igual que Él, podamos fijar nuestra mirada en el cielo y confiar plenamente en la presencia y el amor de Cristo, quien nos sostiene en todo momento. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: como San Esteban, deseo ser testigo de Cristo. Y recuerda suscribirte al canal, darle me gusta al video
y compartirlo con quienes también deseen fortalecer su fe. Que Dios te bendiga y que San Esteban interceda por ti en tu camino espiritual.